Vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro proyecto y puedes ver que, por ejemplo, aquí tenemos este contenido centrado. Y, por ejemplo, tenemos el mismo espacio del lado izquierdo y del lado derecho. Estaremos utilizando la misma clase de contenedor anteriormente. Si vemos lo que es este texto, está centrado. Así que estaremos viendo también cómo centrar textos, entre muchas otras cosas. Vamos a comenzar. Vamos a abrir lo que es Studio Code. Y voy a abrir lo que es el index. Vamos a dar un poco de scroll. Puedes ver que tenemos aquí un section. Entonces tenemos que agregarle una clase o algo similar. Por lo tanto, quiero poner un class. Y ponemos contenedor para que se centre el contenido. Entonces puedes ver las ventajas de nueva cuenta de reutilizar clases como tenemos aquí. Entonces se centra correctamente. Ahora puedes ver que si vemos el diseño también tenemos como un poco de separación en cada uno de estos elementos. Algo que a mí me gusta hacer también es crear como diferentes piezas de CSS que se puedan reutilizar. Puedes ver que aquí tenemos algunos estilos globales. Voy a crear aquí un nuevo grupo que voy a nombrar utilidades. Si tienes experiencia con frameworks, por ejemplo, aprendiste un poco de Bootstrap, estás creando algunos sitios web, es muy similar a lo que ellos hacen en casi cualquier framework. Y existe uno que se llama Tailwind, que se basa en eso, en tener utilidades. Aquí voy a crear uno que se llama sección. Vamos a tener una sección y va a tener un margin top de 2 rem y un margin bottom de 2 rem. Entonces eso nos va a permitir tener separaciones arriba y abajo. Entonces, utilizamos esta sección, aquí también la pegamos y puedes ver que tenemos como un poco más de separación aquí. Entonces se va viendo bastante bien. Siguiente paso, vamos a crear un poco más de HTML aquí para poder aplicar Flexbox. De nueva cuenta, recuerda que Flexbox solamente afecta al primer nivel y por lo tanto para poder distribuir estos iconos en esta parte tenemos que crear un contenedor para estos divs. Así que voy a colocar un div con una clase que voy a nombrar iconos nosotros. Y aquí voy a cortar este div. Entonces este div va a rodear todos los divs que tenemos aquí. Y seleccionamos e indentamos un poco. Este va a ser el padre para los diferentes divs que tenemos aquí. Y de esa forma aplicamos Flexbox y los vamos a poder posicionar correctamente. Ahora cada uno de estos divs que está aquí también va a tener una clase. Por lo tanto seleccionamos este de aquí. Presionamos Control D o Command D. Nos va a seleccionar los 3 divs. Y aquí con las flechas hacia los lados podemos poner una clase que se va a llamar. Ponemos algo así como icono. Entonces podemos copiar por ejemplo este selector de aquí. Y dar un poco de scroll. Entonces después de la navegación vamos a tener aquí un nuevo comentario que va a decir iconos nosotros. Entonces ponemos punto iconos nosotros. Eso va a seleccionar el padre de todos los iconos, este de aquí. Y vamos a habilitar de nueva cuenta Flex, por lo tanto display Flex. Y guardamos cambios, puedes ver que posiciona los elementos uno frente al otro. Pero de nueva cuenta si vemos el diseño puedes ver que está de esta forma, un poco más centrado, etc. Si le doy a inspeccionar aquí, inspeccionamos, puedes ver que iconos nosotros tiene display flex. Eso hace que cada hijo tome el mismo ancho en cada uno de ellos. Pero quedan muy juntos, muy pegados en esta parte de aquí. Y no hemos visto aún cómo posicionar los elementos, o mejor dicho, posicionarlos automáticamente sí, pero no darles un tamaño en específico. Puedes ver que estoy seleccionando el padre, es decir, iconos nosotros, pero para definirle un ancho en cada uno de estos iconos tenemos que seleccionar el hijo. Vamos a poner aquí icono y aquí vamos a poner llaves y vamos a colocar flex basis. Esta vendría siendo la base y por ejemplo le puedes poner aquí 200 píxeles y guardar cambios y puedes ver que cada uno de estos elementos mide 200 píxeles. Si has trabajado por ejemplo con HTML y con CSS, tal vez definas el ancho de tus elementos con width. Usualmente es como se hacía anteriormente. Si utilizas Flexbox tienes que utilizar Flex Basis. Entonces 200 píxeles no es el adecuado. Lo ideal es siempre utilizar algo que se conoce como porcentajes, pensando un poco más a futuro en lo que viene siendo Responsive Web Design. Entonces vamos a poner Flex Basis y aquí voy a poner 33.3%. Eso es lo que hace, es toma el 100% y lo divide entre 3. Por lo tanto, cada elemento va a medir 33.3%. Si guardo cambios, pues ver que sigue el mismo problema de que están muy pegados y siguen tomando todo el espacio disponible. Entonces, esto es como si esto no estuviera en realidad, puedes ver que no cambia.
Pero esta función de Flex Basis es muy útil si la combinas con una función que se llama calc. Aquí le puedes poner calc y por ejemplo calc, la forma en la que funciona es que te permite realizar como una operación matemática. Le puedes poner aquí 200 píxeles menos 50 píxeles y va a darle o va a realizar la operación. Toma los 200 píxeles, luego le resta 50 y por lo tanto si revisas tus elementos puedes ver que cada uno de ellos mide 150 píxeles. Entonces esta es una forma en la que puedes realizar como operaciones matemáticas en CSS. Entonces aquí voy a eliminar esta parte de aquí y voy a utilizar calc y le voy a dar 33.3% para que cada uno mida lo mismo y tomen todo el espacio disponible. Pero le voy a poner menos y voy a utilizar un rem para que sea menos 10 píxeles. No sabemos cuántos píxeles sean 33.3%, pero CSS va a saber cómo hacer la operación y va a tomar 33.3% y le va a restar los 10 píxeles que vendría siendo un rem. Ahora si guardamos cambios puedes ver que el diseño se sigue viendo junto, incluso si te pones aquí sobre iconos nosotros puedes ver que no está tomando todo el ancho. Pero esta función es muy útil para que se vea bien mezclada con Justify Content. Space Between. De esta forma puedes ver que tenemos más separación aquí. Y esta es una forma muy común hoy en día para colocar elementos como están aquí, es decir, en columnas y se muestren de esta forma. Si has trabajado con Bootstrap es exactamente lo que ellos hacen y puedes ver que se ve bastante bien.